Hola chicos, bienvenidos. Estas son las asesorías preventivas. Mi nombre es Gina Lisset Ambris Garza y hoy vamos a repasar la unidad 1 de la materia de mi conexión al mundo en otra lengua. El título de la unidad es I was sleeping when it happened. Hola, y bien, como el título de la unidad lo indica, podemos ir más o menos dándonos una idea de que se va a tratar de un poquito hablar en pasado, narrar eventos en pasado, y aquí les pregunto, do you know how to describe activities that were happening at a specific moment in the past? ¿Saben cómo describir actividades que estuvieron sucediendo en un momento específico en el pasado? Like, for example, can you tell me in English, what was he doing? ¿Puedes tú decirme en inglés qué es lo que él estaba haciendo? Inventar una oración en inglés describiendo qué es lo que él estaba haciendo. Bueno, si realmente no tienes problema en decirlo, quiere decir que tienes ya dominado el tema del pasado continuo. Pero si no, no te preocupes, lo vamos a ir viendo y repasando. Algunas opciones para describir la imagen de lo que el chico estaba haciendo pueden ser que él estaba haciendo breakdance. Can you say that in English? Sería, he was doing breakdance. O simplemente podemos decir que él estaba bailando. He was dancing. Incluso podemos decir que él estaba haciendo ejercicio. He was doing exercise. Muy bien, ahora tenemos una imagen diferente. En esta ocasión, yo espero que ustedes puedan describir en pasado lo que este grupo de personas estaba haciendo. Sería escribir una oración de acuerdo a la imagen en pasado continuo. En español sería algo así. Ellos estaban jugando fútbol. ¿Cómo sería en inglés? They were playing soccer. Y por último les presento esta imagen. ¿Qué estaba haciendo ella? Can you say it in English? She was cleaning. Muy bien, chicos, pues de manera intuitiva ya fuimos contestando a las preguntas que les hacía, en las cuales les pedía que pensaran en cómo describir esas imágenes en pasado. Les explico ahora la gramática, es muy sencilla, el pasado continuo. Esas tres oraciones que mencionamos de las imágenes estaban en pasado continuo. Pero primero que nada, ¿a qué se refiere con pasado continuo? Bueno, simplemente es narrar una acción en pasado que estuvo sucediendo por un periodo de tiempo. Por ejemplo, piensa en sonreír. Cuando tú sonríes en el pasado, solo mueves tus labios, enseñas tus dientes, ¿verdad? Arqueas tus labios y ya sonreíste. Entonces lo más común es decir yo sonreí, yo me reí, ¿sí? Por ejemplo, piensa en abrir la puerta. Yo abrí la puerta. No te tardaste 2 horas abriendo la puerta. No fue una acción continua, simplemente es una acción estática que realizaste en un periodo muy corto de tiempo. Pero, por ejemplo, jugar en un partido de soccer, pues sabes que estar jugando va a implicar, dependiendo del tipo de fútbol que sea, pero va a implicar un periodo de tiempo más largo. Realizar una coreografía de baile es algo que va a implicar un periodo de tiempo más largo. ¿Sí? Ponerte a limpiar tu casa. Qué padre que nada más pudiéramos decir ya, limpié y ya. Pero estar limpiando indica que empezaste y terminaste. Entonces son diferentes los usos, pero más que nada que entiendan que es una descripción de algo que continuó en el pasado y que terminó. Y la gramática es muy sencilla. Necesitamos el subject o el sujeto, luego el verbo to be, que puede ser was o were, dependiendo del sujeto, y luego el verbo, la acción, el verbo acción, se le va a agregar el ing, que para nosotros es la terminación ando, yendo. ¿Ok? Entonces, para decir que él estaba bailando, sería he was dancing.
Al verbo dance se le pone ing. ¿Cómo saber cuándo poner was y cuándo poner were? Muy sencillo. Cuando el sujeto sea singular, I, he, she o it, el auxiliar va a ser was. Pero si el sujeto es plural como we, you o they, el auxiliar sería were. En dado caso que quisiéramos decir que él no está bailando, o sea, queremos decir la oración pero en negativo, simplemente le agregamos el not después del auxiliar. Quedaría he was not dancing. Y por último, para realizar la pregunta, primero vamos a empezar con el auxiliar, o sea, con el verbo to be en pasado, y luego con el sujeto. Quedaría, was he dancing? ¿Estaba él bailando? Aquí en la presentación les muestro un ejemplo diferente con she. Positivo. She was cooking all the morning. Estuvo cocinando toda la mañana. She was not sleeping when he came home. Ella no estaba durmiendo cuando él llegó a casa. Y por último la pregunta, was she sleeping when he came home? ¿Estaba ella durmiendo cuando él llegó a casa? To practice. Vamos a practicar de manera individual abriendo el siguiente link. El siguiente link es un pequeño examen que viene de manera virtual, en donde vienen 9 oraciones en las cuales tú tienes que poner el verbo correctamente en pasado progresivo. Ahí mismo tú puedes checar tus respuestas y ver cuántas pusiste bien y cuántas pusiste mal. No te preocupes, no tiene ningún valor, es simplemente para que practiques la gramática que acabamos de ver. Let's talk about the action verbs. ¿A qué se refiere con verbos acciones? Muy bien, los verbos acciones son todos esos verbos que tú puedes ver. Por ejemplo, tú puedes ver cuando alguien está golpeando la pelota. Hitting. Tú puedes ver cuando alguien está caminando. Walking. Cuando alguien está de pie. Standing. Cuando alguien está aplaudiendo. Clapping. Cuando alguien está dando brincos. Hopping. Cuando alguien está tomando o sujetando el balón. Catching. Cuando alguien está gateando. Crawling. Cuando alguien se está abrazando. Hugging. ¿Okay? Y así, con todas estas imágenes, podemos observar que todos estos representan verbos acciones, porque tú los puedes ver. Entonces, me parece que es más sencillo para ti que identifiques cuáles no son los verbos acciones, los non-action verbs. Bueno, aquellos que no puedes definir tan solo con ver a alguien. Por ejemplo, tan solo ustedes con escucharme pueden saber qué es lo que yo más amo, qué es lo que a mí más me gusta, qué es algo que no soporto. El verbo amar, odiar, soportar, lidiar, ¿sí? Son verbos que no son acciones porque no los pueden ver. Repito, all the action verbs are verbs that you can see. Todos los verbos acciones son verbos que tú puedes observar y por ende los puedes describir con ing. Imagínate que estás viendo una película que te gusta mucho, ¿sí? Y que tu mamá llegue y te pregunta, ¿qué estás haciendo? Y tú respondas, estoy amando esta película. No suena natural. Sonaría más natural decir, estoy viendo esta película y la amo. Porque el verbo ver es un verbo acción. Entonces sí tiene sentido que tú digas, I am watching a movie. Estoy viendo una película. Pero amar no es un verbo acción. Por eso, si tú dices, estoy amando esta película, no sonaría natural, incluso ni siquiera en español. Box. Do push-ups. Do sit-ups. Do yoga. Jog. Jump, Jump rope. kick, Lift weights. Play baseball. Play basketball. Play football. Play golf. Play hockey. Play soccer. Play tennis. Play volleyball. Ride a bicycle. Ride a skateboard. Rollerblade. Run.
ski, snowboard, stretch, surf, swim, bowl, box, do push-ups, do sit-ups, Do yoga. jog, Jump. jump rope, Kick. lift weights, play baseball, play basketball, play football, Play golf. Play hockey. Play soccer. play tennis, Play volleyball. ride a bicycle, Ride a skateboard. rollerblade, run, ski, snowboard, stretch, surf, swim, Tu práctica de la gramática de los verbos acción y del pasado continuo, te invito a que abras tu libro en la página 18, tu libro de texto, y contestes el ejercicio. ¿Sí? Date un tiempo antes de avanzar a la siguiente diapositiva para leerlo. Puedes tener tu diccionario o una página traductora abierta para ayudarte para, en dado caso que alguna palabra no la conozcas. Y dedícale tiempo a tu autoevaluación. Trata de hacerlo tú solito. En la siguiente diapositiva te pongo las respuestas. Ok, entonces el siguiente tema gramatical que se abarca en la etapa 1 es también el pasado simple. Ya les comentaba que cuando hablábamos en pasado continuo, describíamos una situación en pasado. Describíamos el proceso mientras lavaba los trastes o cuando estaba cocinando, cuando estaba en el partido de soccer, describimos ese periodo de tiempo en el pasado. Pero para el pasado simple no, solo lo menciono, ¿ok? Entonces aquí en la presentación les muestro una tablita donde en la primera columna dice usage and the other one says example. Una es los usos que podemos darle al pasado simple y algunos ejemplos, ¿ok? Empezamos. El primer uso puede ser simplemente to express completed action in the past. Expresar una acción completada en el pasado. Por ejemplo, I saw a ghost last Friday. Vi un fantasma el viernes pasado. No nos dice nada más. No nos describe cómo fue, dónde estaba, qué estaba haciendo, ¿sí? Qué estaba sintiendo. Solo dice lo vi, punto. ¿Ok? Y si te fijas, el verbo no lleva ing. Ahora, otro uso puede ser to describe a series of completed actions in the past. Describir varias acciones que completaste en el pasado, mencionarlas. Example, I finished work, I walked to the beach, and I found a nice place to swim. Terminé mi trabajo, caminé por la playa y encontré un lugar bonito o agradable para nadar. Menciono varios, ¿ok? Otro uso puede ser to express habits in the past. También nos sirve para expresar viejos hábitos. Example, when I was young, I watched a lot of television every day after school. Cuando era joven veía televisión demasiado o veía mucha televisión todos los días después de la escuela. Solo lo menciono.
Y por último, un último uso puede ser for stated verbs. ¿Sí? Ya les mencionaba los verbos acción. Bueno, los stated verbs es lo contrario. Son los verbos que muestran una relación entre el sujeto y el objeto. O, en otras palabras, para que sea un poco más sencillo, son los verbos que no podemos ver a simple vista. Por ejemplo, tener, tan solo con escucharme o tan solo con conocer a alguien o si me vieran en persona, ¿podrían saber qué mascota tengo? No. ¿Qué me pertenece? Por ejemplo, el verbo to be, ser o estar, ¿dónde estoy? ¿Qué pienso? ¿Qué creo? ¿Qué sé? ¿Qué me disgusta? ¿Qué necesito? ¿Qué debo? ¿Qué deseo? Ya que no podemos adivinar esta acción, estos verbos no son considerados como action verbs, ¿sí? Por eso con el ing suenan extraños, porque no suena natural. Pero aquí en pasado simple sí los podemos mencionar. Por ejemplo, el verbo tener en pasado. I had a small cottage in the wood. Yo tuve una pequeña cabaña en el bosque. ¿Sí? Yo tuve, yo pensé, yo fui, a mí me disgustó, yo deseé, etc. La gramática para el pasado simple se vuelve un poco más compleja porque aquí vamos a ver los verbos irregulares. ¿Ok? Bueno, si es en pasado con el verbo to be, va a ser muy parecido al pasado continuo. Va a tener el sujeto y el was o el were. Acuérdate que el pasado de be es was o were. Sin embargo, no le puedes poner un complemento que sea un verbo. Por ejemplo, amigos no es un verbo. La oración quedaría, ellos eran amigos. They were friends. Si tú en lugar de amigos pones un verbo, por ejemplo, comer, ellos estaban comiendo, ya no es pasado simple, es pasado continuo. Así que hay que tener cuidado con eso. El pasado simple también puede llevar was o were, pero sin un complemento que tenga un verbo en ing. Ahora, los demás verbos que no son el verbo to be, todos los demás verbos tienen una regla diferente. Igual, primero ponemos el sujeto, por ejemplo, ella, she. Luego ponemos el verbo y le agregamos la terminación ed. Por ejemplo, el verbo trabajar. Si yo quiero decir que ella trabajó ayer, quedaría she worked yesterday. Ella trabajó ayer. En dado caso que lo quiera hacer negativo, voy a agregar el auxiliar did not y luego el verbo en su forma base. Quedaría she didn't o she did not work yesterday. Ya que el auxiliar did ya va a estar en pasado, todos los verbos que pongas a continuación no tienen que estar en pasado, se ponen en su forma base. Entonces, she didn't work yesterday. Ella no trabajó ayer. Y en dado caso que queramos hacer preguntas, pues aquí primero empezamos con el auxiliar y luego con el sujeto. Otra vez, el auxiliar que se utiliza en pasado simple es el did. Y como did ya está en pasado, los verbos ya no se ponen en pasado. Entonces la pregunta sería, did she work yesterday? ¿Trabajó ella trabajó ayer? Ahora, esto es sencillo ya que el verbo work sigue la regla de los regulares, que es simplemente agregarle la terminación ed a los verbos. Ojo, no todos los verbos son regulares. Y para eso te invito a que vayas a las últimas páginas de tu libro de texto. Ahí encontrarás una tabla de verbos irregulares. No te pido que te los aprendas de memoria, pero sí que los practiques, al menos los más comunes. Y con la práctica algunos se te van a ir quedando, otros no. Por lo pronto, para practicar, simplemente puedes acudir a esa lista de verbos y si no estoy segura la busco. Por ejemplo, si yo quiero decir, no sé, la maestra me pidió que hiciera una oración describiendo cuando fui de vacaciones. Y yo quiero decir, ok, cuando fui a la playa o fui a la playa, en pasado simple, yo fui, tendría que poner el verbo go. Go, ¿será un verbo regular o irregular? ¿Alguna vez has escuchado el verbo I goeth? Yo fui, I goeth. Probablemente no. Entonces te invito a que busques cuál es el pasado del verbo go.
Y así cada vez que te encuentres con un verbo y no estés seguro si lleva ed o no, te vayas a la última página de tu libro donde esté en la lista de verbos irregulares y lo practiques. Hay muchos ejercicios con los cuales puedes practicar en el libro. Incluso hay un segmento de actividades, lo que viene siendo el workbook, que también viene en las últimas páginas del libro. Repasa antes de tu examen. Para cualquier duda o consulta, incluso si tú hiciste una actividad y quieres que yo personalmente te lo cheque, puedes buscarme en el chat de Teams como Gina Lisset Ambris Garza y con gusto resuelvo todas tus dudas. Fue un placer, chicos, explicarles la gramática de la unidad 1. Espero haber sido clara. Y pues, good luck in your exams. Have a great day. Bye bye.